Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí otra vez nuevamente en este precioso viernes, un poco nublado por aquí en Georgia, que es donde yo vivo, grabando otro episodio directamente de El Estudio Chávez para todos sus oídos. Y en el episodio de hoy vamos a continuar nuestra conversación acerca de, pues, los hábitos o las estrategias para, más bien como errores. Bueno, se puede ver de diferentes maneras. Se puede ver desde áreas de oportunidad para mejorar o se puede ver como errores que tienen que cambiar. En sí, a mí me gusta llamarles áreas de oportunidad porque la gente pues puede cambiar muy fácilmente y hacer una diferencia en su presupuesto, en su negocio, en su desarrollo como profesional del servicio. Comencemos con el cambio de hábitos en la industria de piscinas para ahorrar tiempo, dinero y evitar estrés. Parte 2. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Muy feliz viernes nuevamente. Si no han escuchado el episodio anterior, se lo recomiendo fuertemente. En el episodio anterior hablamos de 3 cosas que se pueden hacer para empezar a ahorrar más dinero, para empezar a dejarse de tener problemas. Y cubrimos por qué es importante medir los químicos a la hora de dosificar y a la hora de hacer los ajustes con bastante precisión. También cubrimos por qué es importante saber el volumen de la piscina con lujo de detalle, con decimales si es posible. Y también cubrimos por qué es importante no ignorar la temperatura. Y esa no sería la primera vez en la que estamos retomando el tema de la temperatura, pero es muy importante reforzar la idea para que pues se le quede grabado muy bien que la temperatura es crítica. Además de esas 3 ideas o esos 3 temas, tenemos otras 3 cosas de las cuales vamos a cubrir en profundidad el día de hoy, que de hecho son muy importantes. La primera en el episodio de hoy son los kits de prueba. ¿Y qué es un kit de prueba? El kit de prueba es su herramienta más vital o su herramienta de mayor relevancia o importancia a la hora de dar mantenimiento o a la hora de hacer cualquier ajuste químico, porque es donde usted obtiene su punto de partida a la química a la que quiere llegar, o en donde desarrolla su estrategia, o en donde se decide qué cambios químicos se necesitan hacer para llegar obviamente al objetivo que es el equilibrio del índice de saturación del Langelier. Sin embargo, una gran cantidad de personas le prestan muy poca atención a sus kits de prueba. O no los tienen calibrados, o los dejan al son por mucho tiempo, o simplemente no se cercioran de que los kits de prueba están funcionando correctamente. Y es muy fácil identificar si estos kits de prueba de hecho no están calibrados o a lo mejor si están presentando algún tipo de error. En los kits de prueba de reactivos, que son los que yo les tengo más confianza, que tengo más experiencia, por decir, para medir el pH, pues tenemos que recolectar la muestra y después agregar 5 gotas del reactivo mientras mezclamos muy bien para luego comparar el color con las muestras que se nos presentan. Y las muestras generalmente pues son de un color medio naranja hasta un poco rojo. Y por decir, si después nosotros agregamos las 5 gotas y vemos que el color no tiene nada que ver con las muestras proporcionadas, a lo mejor si el color está un poco azul o púrpura, pues esa es muy buena indicación también de que o hay algo mal, o el kit de prueba ha expirado, o los reactivos no están funcionando correctamente. Muchas veces si el pH está muy alto, si el cloro está muy alto, si los niveles de fosfatos están muy altos, todo eso nos puede provocar una alteración o nos puede provocar una mala medición del kit de prueba. Sin embargo, no vamos a hablar mucho de los diferentes tipos de kit de prueba en el día de hoy. Vamos a hablar principalmente de los mejores cuidados, de lo que tenemos que hacer para que esos kits de prueba pues se mantengan siempre funcionando al 100% en la mejor de las situaciones, en óptimas condiciones. Y una de las cosas más fáciles que se puede hacer pues es prevenir, por ejemplo, que el kit de prueba siempre esté expuesto al sol, porque el sol y la humedad son 2 factores que desafortunadamente nos van a echar a perder ese kit de prueba. Y la mayoría de las personas pues están acostumbradas a dejar su kit de prueba o su caja azul. No voy a decir nombres de marcas tampoco porque el objetivo no es promocionar aquí, pero muchas personas pues llegan con su caja azulita y la dejan
en la troca, en la cama de la troca, en la parte de atrás, debajo del sol, en donde directamente pues se echan a perder. En un par de semanas esos reactivos ya no van a funcionar. Si de por sí los reactivos tienden a durar 6-8 semanas a lo mucho y hay que estarlos cambiando frecuentemente, la mejor práctica es siempre poner el kit de prueba en la sombra o en un lugar que no recibe tanta exposición al sol o que no es tan húmedo. Por ejemplo, yo cuando ando manejando recomiendo siempre poner el kit de prueba debajo del asiento, en la sombrita, en donde no le pegue mucho el sol. Incluso si el carro se calienta, pues el kit de prueba va a estar un poco protegido. La otra cosa, a la hora de cuando estamos en la piscina y vamos a hacer una medición química con el kit de prueba, es muy importante que a la hora de recolectar la muestra, pues uno sumerja su mano o su brazo casi hasta el codo de profundidad, porque muchas veces muchos de los contaminantes o suciedad o polvo tienden a flotar en la superficie, y si nosotros adquirimos una muestra desde la superficie en lugar desde pues por debajo de esa capa, vamos a tener una lectura errónea. Si usted tiene un kit de pruebas de tiras reactivas, es muy importante que estas tiras no se mojen. Yo lo he visto tantas veces que la persona pues sumerge la tira y luego después agarra otra y con las manos mojadas pues termina mojando la otra tira. Termina mojando termina introduciendo agua en el pequeño recipiente y todas las tiras se terminan echando a perder. Y todavía piensan que esas tiras se pueden usar. Esa no es la situación, esa no es la idea. La idea es ser muy precavido con estos kits de prueba porque son nuestra herramienta más útil. Hay que tratarlos ahora sí como un bebé. Ser exagerados, ponerlos en la sombrita, ponerles lechita, lo que sea. darles una tetera con chocomilk o lo que sea, para que nuestros kits de prueba siempre estén contentos y siempre nos estén dando los mejores resultados. Cuide sus kits de prueba, son muy importantes y son su base a la hora de hacer cualquier ajuste químico o a la hora de desarrollar cualquier estrategia. Otro de los errores que muy comúnmente observamos en el servicio de piscinas es que la gente tiene la mala tendencia a perseguir el pH. La gente siempre tiene la tendencia a querer mantener su pH en un nivel fijo entre 7.4 y 7.6. Es un margen, una ventana muy pequeña para mantener el pH y es muy, muy difícil mantener ese pH dentro de esa pequeña ventana. El pH fluctúa naturalmente y va a tender a subir por la ley de Henry, por ciertas cosas que también hemos platicado en nuestros episodios anteriores. Pero un resumen es que el agua quiere estar en equilibrio y el agua está en constante contacto con la atmósfera, que tiene un buen porcentaje de dióxido de carbono. Bueno, no tiene un buen porcentaje, tiene menos de 0.1% de dióxido de carbono. El aire en su mayoría es alrededor de 78% nitrógeno, 20% oxígeno, y en el pequeño porcentaje restante se dividen los demás gases que son el dióxido de carbono, el helio, el hidrógeno, etc. Pero este dióxido de carbono tiene la tendencia a disolverse muy fácil en el agua debido a que las moléculas del agua son polares y lo atraen. Y nomás para que se dé una idea, el dióxido de carbono se disuelve 200 veces más fácil que el propio oxígeno. Y hay que recordar que el agua pues es en parte oxígeno. El dióxido de carbono se disuelve en el agua y al tener una reacción química con el agua produce ácido carbónico. El ácido carbónico es un tipo de alcalinidad y dependiendo del equilibrio del pH, ese ácido carbónico se va a descomponer y se va a convertir en iones de bicarbonato o en iones de carbonato. Cuando esto pasa, el equilibrio de nuestras alcalinidades fluctúa un poco y cambian los porcentajes. Al cambiar estos porcentajes se liberan ciertos iones de hidrógeno, que es lo que nos afecta el pH. Entre más dióxido de carbono exista en el agua, más bajo va a ser nuestro pH. Y debido a que la atmósfera tiene un porcentaje muy pequeño de dióxido de carbono, la tendencia es que en realidad la piscina va a tender a ceder ese dióxido de carbono. Por lo mismo, su pH va a tender a subir. Es por eso que naturalmente el pH de las piscinas siempre va a estar subiendo, siempre se va a ir para arriba. Por eso nosotros siempre estamos luchando semana tras semana a bajar el pH a un cierto nivel. Regresamos, el pH está alto otra vez. Es cosa natural, es parte del proceso. Es nosotros luchando contra la química y contra las leyes de física. Lo mismo pasa con una cerveza y el ejemplo, la analogía la damos todo el tiempo.
Cuando usted destapa una cerveza, esa bebida que había sido inyectada con dióxido de carbono empieza a liberar ese gas porque ahora está en contacto con la atmósfera y este proceso continúa hasta que la cerveza básicamente pierde todo su gas. Y el pH de la cerveza originalmente era 4.5, 4.6 y a la hora de entrar en contacto con la atmósfera y perder todo ese dióxido de carbono, su pH va a subir hasta 7.2, 7.3. Lo mismo nos pasa en la piscina. Es muy importante que usted como operador, como profesional del servicio, sepa que su pH tiene la tendencia a irse para arriba, dependiendo de qué tanta alcalinidad usted tenga en su piscina. Porque recuerde que el dióxido de carbono, al interactuar con el agua, pues es un tipo de alcalinidad. A mí me gusta poner la analogía que el dióxido de carbono o la alcalinidad en el agua es como la gasolina en su automóvil o en su coche. Entre más gasolina ponga, pues más kilómetros o más millas puede avanzar su vehículo. Entre más alcalinidad tenga en su piscina, más arriba se puede ir el pH, porque hay más dióxido de carbono que la misma agua puede liberar para llegar a ese equilibrio del pH. Y de hecho nosotros en Horrenda identificamos este valor de equilibrio como el techo del pH. Tenemos un techo del pH que es el equilibrio natural al que si nosotros no hiciéramos nada y dejáramos de agregar ácido, dejáramos de agregar cualquier producto químico, ese pH llegaría a ese equilibrio naturalmente y se mantendría ahí. Es un valor máximo dependiendo de la situación, dependiendo de la temperatura y de la alcalinidad de carbonato. Entre menos alcalinidad de carbonato tengamos en nuestra piscina, más bajo va a ser ese punto de equilibrio o ese techo del pH. ¿Cuál es la estrategia para dejar de perseguir el pH, para dejar de estarse peleando? La estrategia es pues establecer 2 puntos. Establecer un nivel de piso de pH y establecer un nivel de techo de pH. El nivel del techo del pH nosotros no tenemos control directamente, pero tenemos control de la alcalinidad. Dependiendo de dónde nosotros queramos establecer esa alcalinidad de carbonato, es como se decide el nivel punto máximo del pH o el techo del pH. La estrategia está en sí que nosotros establecemos, por decir, una alcalinidad total de 80 partes por millón, un nivel de ácido isocianúrico de 30 partes por millón, y sabemos, debido a nuestras previas conversaciones y a varios estudios, que en el mundo de las piscinas, dentro del rango del pH, el factor de conversión para obtener la alcalinidad de carbonato, dependiendo del ácido isocianúrico, es de 1/3, por lo cual, si tenemos 30 partes de ácido isocianúrico, 1/3 de esos son 10, y yo había comentado que mi alcalinidad total era aproximadamente 80 partes por millón. Le restamos eso y nos va a decir que tenemos una alcalinidad de carbonato de 70. Con una alcalinidad de carbonato de 70, nuestro pH va a subir hasta un cierto punto determinado, dependiendo de la temperatura, que oscila entre 8.2 y 8.3. Y de hecho se viene una superactualización de la calculadora de dosificación de Horrenda, en donde cuando usted introduce su alcalinidad total y sus otros valores, la aplicación ahí mismo le va a decir la alcalinidad de carbonato y le va a decir el valor máximo o el valor del techo del pH. Lo cual es increíble porque usted ya no tiene... Anteriormente habíamos diseñado una tablita en donde se mostraba la alcalinidad de carbonato y el valor máximo del pH, pero ahora va a estar completamente integrada desde la aplicación, lo cual le va a permitir saber a usted en tiempo real cuál es el valor máximo en el que el pH se va a subir o se va a aumentar. Por lo cual, si usted decide cada semana bajar su pH de 7.8 a 7.5, otra vez va a llegar, va a medir su ácido, va a medir sus químicos y va a hacer el ajuste preciso para que no se le pase la mano, para que no se vaya por abajo de 7.5. Va a bajar su pH de 7.8 a 7.5 y gracias a esta herramienta o gracias a que usted tiene su alcalinidad de carbonato en 70 o 60, dependiendo de cualquier ejemplo, va a saber que su pH máximo se va a subir a 8.0 o 7.9, dependiendo del valor, dependiendo de la temperatura otra vez y de la alcalinidad de carbonato. Y es importante recalcar que este proceso es un proceso exponencial. Entonces, el cambio por decir, de 7.5 a 7.6 va a ser mucho más rápido que el cambio de 6.6 a 7.7 a la hora que el pH está subiendo naturalmente. Por lo cual, si usted está haciendo servicio profesional o el mantenimiento una vez por semana o 2 veces por semana, para cuando usted le toque regresar y darle el ajuste químico a la piscina, el pH todavía no va a haber llegado a ese punto.
y usted lo va a poder atrapar en 7.8 y es algo que va a poder predecir. Lo que estamos haciendo aquí es conteniendo nuestro pH. Lo estamos dejando que fluctúe entre ciertos rangos en lugar de tener que estar peleando para mantenerlo en un nivel específico de, por decir, 7.5 cada vez. No nos importa en dónde esté el pH, pero vamos a saber que siempre se va a mantener entre 7.5 y 7.9 y va a estar fluctuando así semana tras semana, lo cual hace que nuestro mantenimiento sea mucho menos estresante, mucho más relajado, mucho más fácil y sabemos predecir la química, sabemos los conceptos y sabemos cómo funciona, lo cual nos hace nuestra vida mucho más fácil. Me gustaría decir que pues todo tiene que manejarse como paso a paso. Uno no puede empezar a contener su pH sin primero medir sus químicos adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos y queremos hacer el ajuste químico y no medimos exactamente nuestro ácido a la hora de bajar ese pH o nuestro pH menos, dependiendo del producto químico que utilice, pues vamos a sobrecorregir. Y el pH naturalmente pues va a tender a rebotar, va a subir más rápido de lo que debería haber rebotado. Y también nos va a causar un efecto en la alcalinidad total, porque si agregamos de más de ácido, nuestra alcalinidad total va a estar bajando. Y eso pues va a ser una molestia porque después vamos a tener que estar agregando bicarbonato de sodio, carbonato de sodio para subir la alcalinidad. Es contraproducente, es estarse peleando en vano y es estar desperdiciando productos químicos en vano también. Cada quien puede hacer lo que desea hacer, pero pues yo estoy aquí para darle los mejores consejos y para enseñarle a ahorrar dinero en estos tiempos de crisis y en estos tiempos de precios altos y de inflación. El último punto para mí que me da un poco de nostalgia, la verdad es que muchas veces la gente no sabe que el ácido es más pesado que el agua. El ácido es alrededor de 18% más denso que el agua. Si tuviéramos en comparación un litro de agua con un litro de ácido, el ácido siendo más denso va a ser más pesado. Por lo cual, cuando nosotros lo agregamos a la piscina, tiende a irse directito al fondo. Directamente al fondo de la piscina. Y en el fondo de la piscina pues tenemos el drenaje principal. Y el drenaje principal pues lleva la circulación al equipo, al calentador, al filtro, a todos los componentes, al corazón de nuestra piscina. Y le estamos dando directamente ácido nomás por no saber que el ácido es más pesado que el agua. No hay que tenerle miedo, pero gracias a que el ácido tiene un pH muy bajo, pues este pH muy bajo va a crear una concentración en una cierta zona en donde el ISL se va a salir del equilibrio y va a causar agua agresiva. Esta agua agresiva va a empezar a comerse todo lo que pueda, va a empezar a comerse las paredes, el equipo, etcétera, en donde se acumule este ácido. Por eso lo mejor que uno puede hacer pues es agregar una cubeta con agua y diluir. Mezclar muy bien el ácido y luego verter alrededor del perímetro. Así nos aseguramos de que el ácido se está distribuyendo uniformemente alrededor del perímetro, alrededor del volumen de la piscina y que no se está yendo directamente al fondo y que no se está yendo directamente a nuestras paredes y para luego causarnos daño permanente, para luego causarnos un daño irreversible. Y tenemos una historia muy triste, pues un cliente desafortunadamente le pusieron una demanda porque había una raya en el fondo de la piscina. La raya era básicamente en donde él llegaba y extendía su brazo y caminaba alrededor de la piscina y ahí vertía el ácido. Entonces lo hizo por tantas veces, por tantos años, que surgió una decoloración muy fuerte en forma de una raya en el fondo de la piscina. Y pues ahora sí que no hay excusa, será culpa del profesional del mantenimiento. Obviamente de ahí en más nosotros no nos involucramos mucho. No le dijimos esto al propietario o al dueño de la casa, pero sí le dijimos al profesional del servicio, a nuestro cliente, que pues se contrataron unos abogados porque desafortunadamente había sido su error. Todo esto simplemente por no diluir el ácido. Y pues la regla de oro yo creo es que es mejor diluir cualquier producto químico, ya sea seco o líquido. Aunque los otros productos químicos no necesariamente tienen un efecto negativo en el índice de saturación del Langelier, es mejor práctica diluirlos porque así pues uno se hace buenas costumbres y también se asegura de que el producto se está distribuyendo uniformemente, que está interactuando químicamente con todo el agua de la piscina en lugar que con solo una pequeña concentración. El cloro líquido, por ejemplo, también es más pesado que el agua y también se va directamente al fondo. Sin embargo, el cloro líquido tiene un pH pues más alcalino, más alto, por lo cual no nos va a producir daños permanentes.
Y también he escuchado que a veces mucha gente pues le gusta agregar el producto químico sin diluir. Y lo que hacen ellos pues es agarrar el palo de la piscina y el cepillo y cepillar muy bien por debajo de la piscina, por todos lados, para asegurarse de que ese químico se distribuya. Eso es más trabajo para mí. A mí se me hace que eso es un poco más extenuante físicamente que simplemente diluir en una cubeta y medir todo muy bien. Pues ahí lo tienen, amigos. Esas son 6 cosas que uno puede hacer para empezar a ahorrar dinero y para dejarse de problemas, para alejarse de situaciones de demandas y de una que otra cosa. Espero que esta información tenga mucho valor para usted. El podcast sigue creciendo y me da mucho gusto ver que la gente pues lo está apreciando, que se está sentando con nosotros y está teniendo la oportunidad de usar ese tiempo para aprender más y educarse. Y si ha escuchado nuestros podcasts en inglés y quiere adelantarse, también se lo recomiendo. De ahí en más, muchas gracias por todo. Espero estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.